Buenos días, maestro y compañeros. A continuación, mi equipo y yo les vamos a presentar sobre los dilemas jurídicos y éticos en la actuación policial, específicamente en el uso excesivo de la fuerza. Para ello, mi equipo está conformado por Robles Hernández Isis Ramiley, López Suárez Magda Michelle, López Cruz Mario y su servidora Pérez Herrera Sherlyn Geraldine. Para ello, nuestra exposición estará conformada por un índice, que ese índice estará conformado por una introducción. El punto número 1 es la relación del incidente crítico, que es el caso de una migrante salvadoreña que sufrió violación de derechos humanos y lamentablemente perdió la vida al uso excesivo de fuerza policial que se llevó a cabo en su momento. Esa relación estará conformada con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esa ley es la que mi equipo y yo quisimos enfocarnos para agarrar la rama para poder crear esta exposición. Para ello, el punto número 2 es hacernos una pregunta de por qué se entiende que el cuerpo policial es el principal responsable. Para ello, el número punto 3 es la historia legislativa de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El punto número 4 es la relación de la ley que se eligió con la CEDAW. El punto número 5 es la relación de la CNDH con la ley que se eligió. El punto número 6 es el análisis 2, que nosotros quisimos agarrar el enfoque diferencial. El punto número 7 es la reflexión. Punto número 8 son las conclusiones. Y efectivamente el punto número 9 son las fuentes. Para ello yo voy a abarcar explicándoles la introducción. La introducción es que el presente análisis parte del caso de Victoria Salazar Arriaza, que efectivamente, como se los mencioné anteriormente, es una mujer migrante de nacionalidad salvadoreña que perdió la vida el 27 de marzo del 2021 durante una intervención policial en Tulum, Quintana Roo. De acuerdo con los hechos reportados, es que elementos de la policía municipal sometieron a la víctima utilizando fuerza excesiva, provocando su fallecimiento mientras se encontraba bajo custodia de las autoridades. Este acontecimiento generó indignación, una gran indignación nacional e internacional, debido a las posibles, o más bien a los hechos que se hicieron de las violaciones a sus derechos humanos y al uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes involucrados. El caso lo abordaremos desde la perspectiva de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual reconoce el derecho a toda mujer a vivir libre de cualquier forma de violencia y obliga a las autoridades a prevenir, atender, sancionar y poder erradicar las conductas que se atienden contra su integridad y dignidad. Sin embargo, mi equipo y yo vamos a analizar los factores de género, discriminación y vulnerabilidad que rodearon este caso, considerando que se violaron derechos humanos, teniendo en cuenta que la víctima era mujer, era migrante y se encontraba en una situación especial de protección jurídica. Para ello empezaré a explicar sobre la relación que existe en el incidente crítico y en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Para ello es que en el caso de Victoria Salazar, la violencia institucional fue cometida por policías municipales que ejercieron fuerza excesiva durante la detención, provocando la muerte de la víctima. También en el caso que no se cometió el derecho a una vida libre de violencia, es que Victoria fue sometida físicamente de manera desproporcionada, afectando su integridad y su vida. Para ello, el uso excesivo de la fuerza es que un elemento policial se arrodilló sobre la espalda de la víctima, aun cuando no oponía resistencia. Victoria. Para ello, la discriminación por condición de vulnerabilidad es que la víctima era mujer y migrante salvadoreña, que tenía y estaba en una situación que le colocaba una mayor vulnerabilidad por ser migrante. Para ello, la falta de capacitación de servidores públicos es que se señala que los policías no aplicaron adecuadamente su actuación y el uso de la fuerza adecuado. Para ello, la violación de derechos humanos
es que la víctima perdió la vida bajo custodia de autoridades encargadas de garantizar su seguridad. Para ello, la responsabilidad del Estado es que los agentes fueron separados de sus cargos e investigados por los hechos ocurridos. Para ello, la perspectiva de género es que la intervención policial no consideró la condición de la mujer, o sea, la víctima, ni su situación de vulnerabilidad. Para ello, del otro lado, es que de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es que la violación institucional nos dice que el artículo 18 establece que existe violencia institucional cuando servidores públicos realizan actos u omisiones que vulneran los derechos humanos de las mujeres. Para ello, el derecho a la vida libre de violencia es que la ley garantiza que todas las mujeres tienen derecho a vivir libres de cualquier tipo de violencia y obligar al Estado a protegerlas. El uso excesivo de la fuerza es que la actuación policial contraviene el deber de las autoridades de proteger la integridad física y la dignidad de las mujeres. Por ello, la discriminación por condición de vulnerabilidad es que la ley reconoce la necesidad de brindar protección especial a mujeres que enfrentan condiciones de discriminación o vulnerabilidad. Para ello, la falta de capacitación de servidores públicos es que la ley obliga a las instituciones públicas a implementar acciones de prevención y capacitación para evitar la violencia contra las mujeres. Para ello, la violación de derechos humanos es que también la ley busca prevenir y sancionar conductas que atenten con la dignidad, integridad y derechos fundamentales de las mujeres. La responsabilidad del Estado es que la ley establece que las autoridades deben investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos de las mujeres. Y por último, la perspectiva de género es que la ley exige que todas las autoridades actúen con perspectiva de género para prevenir actos de violencia contra las mujeres. Para ello, empezaré a abarcar sobre el punto número 2 que les mencioné en el índice de la pregunta que nos hacemos de por qué se entiende que el cuerpo policial es el principal responsable. Para ello, mi equipo y yo llegamos a la conclusión es que porque fueron los agentes de seguridad quienes detuvieron el control directo de la situación y de la víctima durante su detención. Como servidores públicos tenían la obligación legal de proteger su integridad física y respetar sus derechos humanos, pero de acuerdo a los derechos o de acuerdo a los hechos es que utilizando una fuerza excesiva e innecesaria que provocó su muerte. Además, la responsabilidad policial se fundamenta en los siguientes aspectos. El número 1 es que el uso indebido de la fuerza. Número 2, el deber de protección. Número 3, la violencia institucional. Número 4, el incumplimiento de protocolos. Y número 5, la responsabilidad del Estado. Para ello yo les explicaré del punto número 3 del índice, que es la historia legislativa sobre la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Para ello, la ley se promulgó y fue publicada el 1 de febrero del 2007 en el Diario Oficial de la Federación durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. Esta ley entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 2 de febrero de 2007. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es que surge como resultado de las necesidades de crear un marco jurídico que protegiera de manera integral de los derechos de las mujeres frente a las distintas formas de violencia de género existentes en México. Para ello, su creación estuvo influenciada por compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, especialmente por la Organización de las Naciones Unidas y Organización de los Estados Americanos, a través de instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, y la Convención de Belén do Pará. Yo voy a explicar la relación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con la CEDAW. La ley se inspira en los principios y obligaciones establecidos por la CEDAW. También ambas buscan proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres. La ley materializa en México los compromisos adquiridos mediante la CEDAW.
y la ley mexicana desarrolla mecanismos específicos para hacer efectivos los derechos reconocidos por la CEDAW. Ambas imponen deberes de actuación al Estado para garantizar la igualdad y la protección de las mujeres. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia desarrolla de manera más específica la protección frente a la violencia de género. Ambas buscan garantizar que las mujeres puedan denunciar y obtener justicia. Permite cumplir las obligaciones internacionales asumidas por México ante la CEDAW. Ambas reconocen la necesidad de erradicar prácticas discriminatorias contra las mujeres. La relación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La naturaleza jurídica es que la CNDH vigila que las autoridades cumplan con lo que establece la ley. El objetivo principal de ambas es buscar la protección de los derechos fundamentales de las mujeres. La CNDH puede intervenir cuando las autoridades incumplen sus obligaciones previstas en la ley. Protección a las mujeres. La CNDH contribuye a garantizar la aplicación efectiva de la ley. La violencia institucional. La CNDH puede emitir recomendaciones cuando no existan violaciones institucionales. Atención a víctimas. Ambas buscan la protección y la restricción de derechos de las mujeres afectadas. El caso Victoria Salazar, la CNDH supervisa el respeto de los derechos humanos protegidos por la ley. Análisis. En el caso de Victoria Salazar Arriaza, contribuye a un ejemplo claro de cómo la vulnerabilidad de ciertos grupos sociales puede incrementar el riesgo a sufrir violaciones a sus derechos humanos. La víctima presenta múltiples factores de vulnerabilidad, ya que era mujer, migrante, extranjera y que se encontraba en una situación de desventaja frente a las autoridades que ejercían el control sobre ella. Estas condiciones exigen una actuación más cuidadosa, respetuosa y apegada a los principios de derechos humanos por parte de los agentes policiales. El enfoque de vulnerabilidad. Desde la perspectiva de la vulnerabilidad, las mujeres migrantes enfrentan mayores riesgos de discriminación, abuso de autoridad, violencia física y exclusión social. Por ello, tanto la legislación nacional como los instrumentos internacionales de derechos humanos establecen la obligación de brindarles protección especial. En lugar de recibir dicha protección, Victoria fue sometida mediante el uso excesivo de la fuerza por parte de los elementos policiales, situación que derivó la pérdida de la vida de esta persona. Enfoque de protección a derechos humanos. En este caso se vulneraron diversos derechos fundamentales, entre ellos está el derecho a la vida, reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en tratados internacionales, el derecho a la integridad personal al sufrir un trato que se afectó gravemente sus condiciones físicas, el derecho a la igualdad y no discriminación, debido a que su condición de mujer migrante pudo influir en la forma en la que fue tratada, y el derecho a la seguridad jurídica, ya que la actuación policial no se ajustó a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza. Asimismo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia obliga a las autoridades a prevenir y erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres, especialmente cuando provienen de servidores públicos. Por ello, la conducta de los agentes puede considerarse una manifestación de violencia institucional, al incumplir con su deber de protección y convertirse en los responsables de la afectación a los derechos de la vida. Compañeras, profesor. Hola, compañeras, profesor, buenas noches. Haciendo las conclusiones de este tema de la mujer que fue asesinada en el estado de Quintana Roo, cabe mencionar que es muy importante señalar que los primeros responsables en salvaguardar la vida y la integridad y la seguridad de Victoria Salazar fueron precisamente los elementos policiales que atendieron el incidente. Como servidores públicos
tenían la obligación legal y ética de actuar bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos. Sin embargo, no lo hicieron. Lejos de brindarle protección, realizaron manobras de sometimiento que terminaron provocándole la muerte a esta joven. Esto evidencia que las fallas en el cumplimiento de sus funciones en el Estado, que el Estado les había encomendado, y refuerza la responsabilidad institucional derivada de estos hechos, ya que concluimos o consideramos que el caso de Victoria Salazar Arriaga es uno de los ejemplos más claros de cómo la violencia institucional puede terminar arrebatándole la vida a una persona que debía ser protegida por el propio Estado. Victoria era una mujer salvadoreña refugiada en México que buscaba una mejor vida para sus hijas, para ella y para sus hijas, pero lamentablemente terminó siendo víctima de quienes tenían la obligación de garantizar su seguridad. Después de analizar este caso, podemos observar que no se trató únicamente de una actuación incorrecta por parte de estos policías, sino una serie de fallas institucionales que siempre han permitido que ocurran tragedias de esta magnitud. ¿Existió un uso excesivo desproporcionado de esta fuerza? Claro que sí. Una falla evidente de capacitación en derechos humanos y una perspectiva de género, así como una ausencia de protocolos adecuados para atender situaciones que involucran a personas en condiciones de vulnerabilidad. También resulta importante señalar que Victoria no era una mujer cualquiera, sino era una migrante refugiada una condición que lo colocaba en una situación de mayor vulnerabilidad. Y esto evidencia cómo la discriminación puede manifestarse de distintas formas y en un mismo tiempo. En este caso, a mí me hace reflexionar sobre la realidad que enfrentan muchas mujeres migrantes, quienes en lugar de encontrar protección, pueden encontrarse con prejuicios e incluso violencia por parte de las propias instituciones. Desde un punto de vista jurídico, se vulneraron derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la dignidad humana, protegidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. De igual forma, observé que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Convención de Belém do Pará y en la CEDAW, estos instrumentos internacionales que obligan al Estado y donde México es integrante, es a prevenir e investigar, sancionar y erradicar de toda forma la violencia y la discriminación contra cualquier mujer. Algo que llamó especialmente nuestra atención es que la violencia ejercida contra Victoria provino precisamente de los servidores públicos. Esto permite identificar claramente la existencia de la violencia de las instituciones, ya que fueron agentes del Estado quienes mediante sus acciones vulneraron los derechos humanos y terminaron provocando su muerte. Por ello, la responsabilidad no recae únicamente en las personas que participaron directamente, digamos, los policías en estos hechos, sino también en las instituciones encargadas de capacitar, supervisar, garantizar una actuación adecuada de sus elementos. Finalmente, como equipo, consideramos que la justicia no debe limitarse únicamente a castigar a los responsables, también debe servir para generar esos cambios reales que eviten que las sanciones similares vuelvan a repetirse. Casos como el de Victoria Salazar nos recuerda que la importancia de fortalecer, de capacitar a la policía, a todos los servidores públicos, para promover una verdadera cultura de respeto a los derechos humanos y así garantizar que todas las mujeres, sin importar su nacionalidad, su condición social, puedan ejercer plenamente su derecho a una vida libre de violencia. En memoria de Victoria no debe quedar solamente como una noticia o una estadística más. Debe convertirse en un recordatorio de que aún existen retos importantes en materia de igualdad, en derechos humanos y acceso a una justicia, y de que corresponde al Estado, como a la sociedad también, de trabajar para que estos hechos lamentables, como este caso, no vuelvan a ocurrir. Muchas gracias. Es cuanto, profesor.